Más de uno Puertollano. Y aquí estamos nuevamente con el doctor Camilo Albornoz. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Irene. Aquí estamos otra vez. Sí, porque vamos a continuar con un tema muy interesante que usted nos trajo la semana pasada, que eran sentimientos y emociones. Como recordarán nuestros oyentes, la semana pasada establecimos las diferencias entre lo que era un sentimiento, lo que era una emoción y cómo son los sentimientos, las emociones negativas y sentimientos y emociones positivas. Exacto. Y hoy el doctor... Abrimos la puerta de ¿qué son? ¿Qué son? Y hoy el doctor, porque es algo muy importante, ya sabemos qué son, pero ahora tenemos que conocer de dónde vienen. Exacto. ¿Cuál es el origen de las emociones? Pero es que, mira, en principio uno podría resumir este tema de una manera muy lineal y muy fácil, ¿sí? Pero si queremos que la cosa se entienda, la cosa se convierte en un poquito más compleja. Y entonces sí que voy a tener que echar un poco mano de mis apuntes, porque he recabado alguna serie de frases que he sacado de algunos artículos o algunos libros y que las he transcrito directamente porque me parecen que es interesante tenerlas así. ¿Ves? Pero si hablábamos de que las emociones y los sentimientos, sabemos que las emociones son la base y los sentimientos el desarrollo. Las emociones son unas cuantas básicas que según el autor, ya lo hemos dicho, pueden ir de 4, 6, 8 y alguno hablaba de 27. Pero nos complicamos un poco. No compliquemos la existencia porque entre las emociones básicas se derivan unas emociones subbásicas y de esas otras más, y entonces es cuando tú puedes ir desgranando la uva a sacarle todas las pepitas. Pero las emociones, como sabemos, es una respuesta que la tenemos grabada genéticamente en el cerebro, que es una respuesta rápida, inmediata, y que cuando la racionalizamos la convertimos en un sentimiento. Ahora, el asunto es que las emociones nos dan primitivamente, vamos a hablarlo todo primitivamente, ¿sí? Básicas. Exacto. Las emociones son básicas y primitivas. Eso, todo primitivamente, ¿sí? Nos dan una información sobre si lo que tenemos enfrente es bueno o es malo. Eso es la primera cosa. Entonces, si es bueno, tendremos una emoción positiva y si es malo, tendremos una emoción negativa. Esto flexibiliza los patrones complejos de comportamiento individual y social para que los recursos que disponemos, personales o grupales, se ajusten. Uy, qué palabra tan espantosa. Se ajusten para lo que necesitamos yo, el burro por delante siempre. Primero yo. Y el grupo. ¿Sí? Ahora, las emociones en ese sentido significan un esfuerzo, un desgaste emocional en el funcionamiento del individuo. Pero las emociones, a pesar de ello, se han generado por una única razón: la supervivencia, personal o grupal. ¿Sí? Pero todo está construido, todo el sistema, la base emocional está construido para que sobrevivamos como individuo o como grupo. Ahora, eso significa que esas emociones básicas las tenemos detalladas, insertas
dentro de nuestro cerebro, en las partes más profundas, más primitivas de nuestro cerebro en la amígdala, en el sistema límbico. Ahí están todas nuestras emociones. Están correlacionadas con las necesidades, están correlacionadas con el sexo y están correlacionadas con el sistema de recompensa. Pudiera decir que esas son también conectado con la fisiología. Evidentemente, porque eso es lo que hace. Por ejemplo, si ya dijimos que las emociones son una situación en que nos hacen ver si algo es bueno o malo, ¿sí? Esto también significa que cuanto menos amenazas tengamos para nuestra supervivencia, mejor, ¿sí? Entonces, claro, tú siempre hablas de una emoción negativa como ejemplo, el miedo, ¿sí? Entonces, el miedo es la típica emoción. Vemos algo y patitas, ¿para qué te quiero? Salgo corriendo. ¿Sí? Esa sería la respuesta inherente, inmediata, lo que dirían instintiva ante el miedo. Pero yo puedo en un momento dado utilizar otra serie de emociones también negativas o teóricamente negativas y, por ejemplo, decir, veo una cosa que se puede comer y si me da asco, pues mejor no me la como. Busco mi supervivencia. Tanto las emociones positivas, porque eso es lo que queremos todos, las emociones positivas nos van a ayudar a la supervivencia, pero las emociones negativas también. El objetivo tanto de las emociones positivas como de las negativas es aumentar todo lo que sea posible nuestro nivel de supervivencia. Bien, esta canción, que también es de las Free Music, ¿sí? Que se llama Tú y Yo, de un chico que se llama Jack, pero no me digas Jack. Así como la anterior que se llamaba Feeling Fine, sentirse uno bien, ¿sí? Y era eso, la idea era llegar en este punto, en esta parte de explicación, pues ahora es en el tú y yo. ¿Por qué? Porque el segundo objetivo básico, fundamental de la emoción es mantenernos unidos como grupo. Es decir, la cohesión grupal, social, favorece la supervivencia de todos. Y eso es una cosa que viene desde nuestros más primitivos ancestros. Pero no solamente de nuestros más primitivos ancestros, casi todos los mamíferos compartimos ese tipo de sensación. Si nos mantenemos unidos como grupo, tenemos más posibilidades de supervivencia. Incluso si nos vamos más atrás a otros animales que no son mamíferos, también trabajan coordinadamente para que su supervivencia individual, gracias al grupo, sea más factible o más probable, ¿sí? Porque algún día llegaremos a hablar de una cosa que no sé si se llamará así, pero yo lo llamo así, el contrato sexual, ¿sí? En el cual, si tú lo defines desde un punto de vista, nosotros no somos más que ADN caminante, punto. Pero eso es otra historia, eso es otra historia y es bastante compleja. Bien, ahora, al ser un grupo, pues somos más fuertes, conseguimos más comida, recordamos dónde la podemos conseguir, nos programamos para poderla conseguir, ¿sí? Y nos podemos enfrentar como grupo ante un problema físico puntual. Es decir, hay que salvar un río, pues entre todos nos ayudamos para salvarlo. Hay que subir a un árbol o a varios, hay que talarlo, pues lo talamos. Hay que exterminar a los mamuts, pues los exterminamos. Doctor, ¿eso no tendrá que ver un poco con el inconsciente colectivo que habla Jung? Puede ser, pero el inconsciente colectivo está más de la mano de la Gestalt que de otra cosa. Y eso sí es otro tema muy complejo, ¿sí? Ahora, cuando por algún motivo
se rompen esa cohesión social, se producen actividades que rompen esa cohesión, esas normas intrínsecas establecidas, pues entonces aparecen ciertas emociones que tienden a limpiar el grupo social. La ira, el odio, promueven ese tipo de situaciones de limpieza social dentro del grupo. Es decir, si todos vamos a trabajar para hacer este puente y tú dices yo me toco los huevos, pues tú no me vales. ¿Sí? Entonces, o te vas, o te echamos, o como en otras sociedades primitivas, te matamos y ya está, se acabó el problema. Muerta el perro, se acabó la rabia. Qué drástico. ¿Sí? Pero es porque prima la supervivencia colectiva. ¿Sí? Entonces, no puedes tener una persona. Ahora, otra cosa muy distinta, y fíjate que esa es la otra cara de la moneda, soy una persona que tiene imaginación, tiene creatividad, pero soy incapacitado físicamente. El grupo te mantiene porque estás aportando algo a la supervivencia colectiva. ¿Ves? Esa es la diferencia. Ahora, eso no lo hacemos solo los humanos, lo hacen casi todos los mamíferos, sí. E inclusive los reptiles, e inclusive las aves hacen lo mismo. Los peces también trabajan en ese mismo sentido. Los cetáceos, los más grandes. Sí, sobre todo ellos. Entonces, ese tipo, bueno, ellos no son peces. Ellos sí, ellos no son peces. Son mamíferos acuáticos. Entonces, es cuando vemos que, si hablábamos hace un momento de que las emociones positivas trabajan para la supervivencia, pues en este caso las emociones negativas trabajan para la longevidad personal, pero la longevidad grupal. ¿Sí? Entonces, eso es importante. También trabajan para que los grupos sean armónicos. Entonces, cuando esa armonía se rompe, intentan eliminar lo que desfasa la armonía grupal. ¿Ves? Entonces, las emociones negativas, ¿sí?, también tienen su posición dentro de este mecanismo de supervivencia que la naturaleza ha diseñado. Ahora, más allá todavía, ¿sí? Y esta es una frase de esas que te dije que copié. Dice, el ser humano está diseñado para crecer, para construir, para ser útil. Necesitamos acción, retos, objetivos, propósitos, y nuestras emociones se encargan de recordárnoslo. ¿Cómo? Pues cuando estás aburrido, estás con esa sensación de vacío, no sé qué hacer, ¿sí? Pues las emociones nos dicen que tú debes ser activo siempre. Para ti, para tu supervivencia, para el grupo y para la supervivencia grupal. Pero no es hacer por hacer, sino que el objetivo es que hagamos cosas que sean beneficiosas, aunque fallemos en ella. Entonces es cuando esas emociones de frustración, fracaso o sensación de inutilidad se convierten en una motivación. Entonces, hombre, esta vez no pude, pues voy a intentarlo a ver si a la siguiente. Y no pude, pues voy a intentarlo a ver si a la siguiente. Es decir, es cuando te enfrentas a una emoción negativa y la transformas en un motor para que se convierta en una emoción positiva, ¿sí? Esto hace que busquemos realizar acciones cada vez más eficaces, que sean beneficiosas, y volvemos siempre a lo mismo, para mi supervivencia y para la de mi grupo social, ¿sí? Ahora, eso también lo definen como es una forma de estar siempre en movimiento para que genere una emoción positiva, beneficiosa, como son, por ejemplo, la satisfacción y el orgullo. ¿Ves? Ahora, más aún ahí, ¿sí? Eso a su vez lleva a que el ser humano, como muchas otras especies en menor grado, ¿sí?, tengan una cosa que se llama aprendizaje continuo. Intenté esto, no me funcionó, intenté lo otro, me funcionó, pues entonces ahora esto que me funcionó lo voy a incorporar a mi vida, lo voy a enseñar a otros humanos para que también todos podamos supervivir mejor, ¿sí? De esa misma manera, parte de las emociones negativas que contrapondrían a esto, que es el aburrimiento en sí mismo, pues sería el estancamiento de ese crecimiento continuo. Y las emociones te dicen, pues no, tú tienes que estar siempre, de alguna manera, buscando retos para que podamos supervivir. Claro. Si no buscas el reto, así que no te puedes aburrir. Hombre, habrá momentos en que, como todo, nos toca rascarnos el ombligo y pasárnosla muy bien y toda la cosa. Claro. Ahora, ¿a qué otras emociones nos lleva este proceso? Pues nos lleva a otras emociones que a veces son consideradas positivas, a veces son consideradas negativas, como son el logro
ya lo hablamos de la satisfacción del orgullo, pero la competencia nos lleva a competir, ¿sí? A diferencia de otros animales que compiten por el territorio, por la comida, por la hembra, ¿sí? Nosotros competimos contra nosotros mismos o contra los otros, independientemente de cuál, por ser creativos, por tener orgullo, por tener logros, etcétera, 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 que es otra forma muy distinta. Fíjate que ahí viene otra de esas frases que he copiado que dice: las emociones nos conectan con los demás, nos conectan con lo que somos y nos conectan con nuestras propias necesidades. Por eso nuestra primera obligación es escucharlas. Cualquier intento crónico de evitarlas será contrarrestado con una fuerza similar y en sentido contrario. Interesante, doctor. Claro, porque esa es la base de lo que hablaremos la próxima semana sobre por qué nos enfermamos con las emociones. ¿Sí? Es decir, tú no puedes dejar que una emoción ande libremente por su camino. Hay que canalizarla, hay que transformarla en un sentimiento, racionalizarlo para que no se vuelva una emoción positiva en algo negativo o una emoción negativa en algo tremendo. Claro. ¿Sí? Entonces, ahora, las emociones, dice también este autor, dice, las emociones son un mecanismo de defensa inherente a nuestro dispositivo de racionamiento. ¿Sí? Son un sistema de alarma que indica cuando se está ante un peligro y cuando, por el contrario, la situación es agradable o apacible. Ahí es cuando, por ejemplo, mecanismos de emoción negativos, como es el miedo, ¿sí? Que cuando lo dejas llevar al miedo inconsciente o el miedo desconocido y lo transformas en ansiedad, ¿sí? Y hasta fobia. Entonces, ese miedo a lo desconocido, ¿sí? Transformado en ansiedad, si no lo racionalizas y no lo superas, se va a transformar en una enfermedad emocional. Claro, todo ser humano le tiene miedo a lo desconocido. Exacto. Y si nos quedamos en esa emoción negativa, el miedo a lo desconocido, claro, porque reducimos nuestro mundo. Porque si tú lo pones desde ese punto, ese miedo a no sé qué, ¿sí? A lo desconocido, se creó para aumentar nuestra supervivencia. Es decir, yo no sé si va a venir un tigre a comerme por la noche aquí en la sabana africana, ¿no? Pero por si acaso me quedo aquí tranquilito, me quedo aquí subidito en este árbol o hago una hoguera para alejar a estos bichos, lo que sea, ¿sí? Pero hoy en día ni estoy en un árbol ni estoy en la sabana africana y el tigre probablemente no va a venir a comerme. ¿Y qué pasa cuando yo decido bajar del árbol? Bueno, puede ser que venga el tigre, pero yo me bajo del árbol porque yo quiero ver qué hay más allá. No te me adelantes. No te me adelantes. Por eso este punto lo quería cerrar con esta frase de Spinoza. Spinoza fue un filósofo absolutamente espectacular, muy poco conocido, ¿sí? Que tiene sobre todo sus visiones sobre Dios, la religión y el alma. Merece la pena leérselas detalladamente y sacar refuerzos de aprendizaje de lo que él dijo. Pero él dijo sobre esto, dice: hay un deseo de durar en nuestros cuerpos. Todo vivo quiere serlo y seguir siéndolo. Se puede decir que este deseo está inscrito en todos los sistemas biológicos desde hace millones de años. Todos los animales, al igual que los hombres, tienen los mismos tipos de reacción a una amenaza: huida, inmovilidad o agresión, incluso un organismo unicelular. Es instintivo, es parte del ADN, de la célula. Entonces, musiquita. Por un momento me trasladé al árbol, subida esperando que no me comiera el tigre. Eso, es porque esta cancioncilla que involucra ritmos básicos africanos, cantos de pájaros, tigres, rugidos, ladridos y todo ese tipo de cosas, que se llama Welcome to the Jungle, bienvenidos a la jungla, pues es que la puse simplemente para utilizarla como vínculo de ese último punto, ¿sí? Aunque lo del organismo unicelular, yo sé que eso no es de Spinoza, sino de quien interpretó las palabras de Spinoza,
porque lo de Spinoza se terminó en lo de millones de años, ¿sí? Pero es porque las emociones básicas nos unen en un contexto evolutivo con todos los seres vivos. Tú puedes decir los animales, no, los insectos, tampoco. Hasta la bacteria más pequeña, la célula más pequeñita, tiene ciertas reacciones instintivas automáticas. Por ejemplo, si ve algo que potencialmente la puede matar, sale huyendo, ¿sí? Si ve algo un entorno que no le es favorable, sale huyendo, ¿sí? O sea que esas bases las tenemos. Ahora, que a partir de ahí se han ido, digamos, de una manera evolucionando, haciéndose más finas, detallándose, acomodándose, pues sí, por eso es que se habla mucho de que en nuestro cerebro la evolución se ve reflejada porque tenemos un cerebro reptiliano, un cerebro de mamífero, un cerebro de humano y de primate, y luego el cerebro humano, y que cada uno conlleva un manejo distinto de las emociones y los sentimientos, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero si todo ha evolucionado, doctor, algunas de esas emociones que a lo mejor había hace millones de años, miles de años, 100 años, se han ido refinando, algunas pueden haber desaparecido y haber surgido nuevas emociones. Esa era la palabrita que estaba buscando, refinando. Se han ido refinando, ¿sí? Pero todos tenemos las mismas emociones. De la misma manera que tú llegas y decir, es que el amor de madre solo lo tenemos los humanos. Mentira, los primates tienen un amor maternal increíble. ¿Tú no has visto nunca a una mamá cocodrilo cuidar de sus hijos? No. Pero he visto a una mamá koala cuidar a su koala del fuego. Mira, una mamá, pero es que el koala entra dentro de los mamíferos. Sí, pero una mamá cocodrilo. Es un reptil. ¿El koala? El cocodrilo es un reptil, exacto. Pero sin embargo ella tiene amor de madre, ¿sí? Y cuida a sus crías. Pero es instintivo. Pues es que ahí es donde estamos en esa frontera en que qué es instintivo y qué es emocional. Si hoy en día incluso hay gente que está trabajando en las emociones que pueden generar las plantas. Yo soy una de las convencidas de que las plantas tienen emociones. Una cosa es que tú llegas y, como hacen muchos, que le hablan a las plantas. No tanto no le hablo, pero las cuido. Pero sí que hay trabajos muy interesantes hoy en día sobre si tú te acercas con unas tijeras a podar un árbol, se puede medir el miedo del árbol. Sí se ha visto. ¿Sí? Sí se ha de visto. hecho, por ejemplo, se sabe que los árboles pueden trabajar en comunidad familiar. ¿Sí? Un árbol detecta que otros árboles pertenecen a su familia y le transmite o le reparte recursos para que ese otro árbol pueda también sobrevivir. Es decir, ese tipo de emociones tan primitivas, tan poco refinadas, las hemos ido evolucionando, las hemos ido refinando a medida que va pasando el tiempo. Ahora, también sabemos que la expresión de esas emociones básicas es universal, ¿sí? La tenemos independientemente de la cultura en la que te críes, del ambiente, de la sociedad o de la religión. Todos expresamos las emociones básicas de la misma manera, con los mismos gestos, con las mismas formas y con el mismo lenguaje corporal. Pero no solamente nosotros, la mayoría de los mamíferos son capaces de hacer lo mismo. Y algunos no mamíferos también son capaces de tener una expresión corporal. De ahí se habla mucho de que el efecto simpático que tenemos con algunas especies es tan fuerte, porque no solamente ellos son capaces de leer nuestro lenguaje corporal, sino que nosotros somos capaces de interpretar el suyo. Entonces tú sabes, por ejemplo, cuando llegas a casa, si tu perro ha hecho alguna tropelía, si está triste, si está contento, si él también mira, él te mira y sabe cuándo estás tú triste, es decir, porque interpreta nuestro lenguaje corporal de tal manera de que hacemos esa simpatía emocional entre una especie y la otra. Ahora, a partir de los 4 años de edad es cuando comenzamos todo ese proceso de regulación, maduración y crecimiento emocional. Es a partir de ese momento, ¿sí? Por lo cual aprender a manejar nuestras emociones se hace indispensable, ¿sí? Por eso es que en muchos países donde tienen sistemas educativos más avanzados, la escolarización empieza justo a los 4 años de edad, porque es el momento en que puedes comenzar a hacer que la persona crezca emocionalmente,
pero también a que crezca sentimentalmente. Y ya sabemos que sentimiento es racionalización de una emoción. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Porque cuanto mejor maduremos nuestras emociones y su control, pues mejor trabajo en grupo vamos a tener. Por lo tanto, mejor vas a crecer tú como persona, pero también vas a crecer más como grupo. Y volvemos a la base. ¿Por qué es importante esto? Porque necesitamos supervivir. ¿Sí? La base de todo siempre es esa, la supervivencia. ¿Sí? Ahora, ¿esto qué nos permite? Esta maduración que nos permite, pues nos permite tener una mejor comunicación, crear lazos afectivos, tener motivación, adaptarnos a la sociedad. Entonces, todo eso va a hacer que tengamos mejores experiencias y cuantas mejores experiencias, mejores estímulos. ¿Sí? Ahora, ya me he dado cuenta de que estoy con el ahora, que debe estar de lo más cansino, pero bueno, ahora... ¿Sí? Aquí y ahora, el momento es ahora. Tenemos que tener presente de que en este punto y hora tenemos que decir que la naturaleza no sigue reglas morales. Los valores morales son artefactos de la cultura humana. ¿Sí? Por lo tanto, lo que consideramos moral, ético o permisible o no permisible son nuestras creencias. Varía de época en época, de tiempo en tiempo y de situación en situación. De la misma manera, si digamos hace 20 años nos parecía absolutamente impensable que hubiera un homosexual que se declarara libremente homosexual, porque eso era inmoral. Ahora ¿sí? no. Ahora lo consideramos justamente lo contrario. El que no se declara siéndolo es el raro. Es el raro, es el inmoral. ¿Sí? ¿Por qué dentro de nuestra ética, ¿sí? no sales a la calle como es tu naturaleza, como eres tú? ¿Ves? Ahora, este tipo de situación es cuando ya, volviendo otra vez a todo este proceso evolutivo, es cuando se dice, o decían, los animales experimentan emociones pero no sentimientos. Pues resulta que no. Está comprobado, doctor. No, porque decían que esto ocurría así era porque nosotros al humanizar al animal le otorgábamos elementos que no le eran propios. ¿Sí? Ahora, los organismos superiores funcionan todos sobre una base emotiva. Y esa base emotiva es lo que va a permitir que tengamos una comunicación sentimental con ellos. ¿Sí? Ahora, el tener la capacidad de autoconciencia del yo sé quién soy, yo sé que estoy aquí, yo sé que vivo, yo sé que existo, ¿sí? No es solo propio del hombre. Todos los animales tienen también, la mayoría de ellos tienen esa capacidad de autoconciencia. Ellos saben, ¿sí?, qué son, quiénes son y dónde están. Lo que pasa es que tienen una manera distinta de expresarlo a la nuestra, pero que eso también les va a permitir a ellos tener una capacidad de supervivencia, ¿sí? Con lo cual, si tienen esa capacidad, ¿sí?, y eso lo dice un neurofisiólogo muy importante, dice, según su capacidad de autoconciencia del yo, son capaces de elaborar sentimientos, sobre todo si sabemos que la racionalización de la emoción no está vinculada necesariamente al área prefrontal o al neocórtex avanzado. Puede distinguir cómo se siente a partir de un lenguaje corporal y de la expresión de su rostro. Distinguiría entre tener pensamiento y tener experiencias mentales. Es decir, tener autoconciencia y pensar qué se está pensando. Y por eso también pueden tener personalidad. Fíjate lo importante. Es que es cierto, doctor, porque usted tiene 3 perros en su casa, 3, y los 3 tienen una personalidad diferente. Y todos se expresan de manera distinta ante una misma reacción. ¿Sí? Entonces, eso es importante porque dicen, hoy en día se considera que la mayoría de los animales no solamente tienen esa capacidad de autoconciencia, de poder tener una personalidad y de tener experiencias mentales. Tal vez es una forma de pensamiento que está alejado del nuestro, pero es una forma de pensamiento, ¿sí? Entonces, a eso ha pasado de que hemos pasado de tratar de quitarnos esa supremacía humana. Entonces, como yo soy el único que siente, que piensa, que es consciente, que tiene raciocinio, soy el dueño de todo y puedo hacer con todo lo que me da la gana. Pues resulta que no.
No, pero Resulta la mayoría no. Piensa así. Eso. Y eso es una cosa que habrá que trabajarla. Hay que trabajarla. ¿Sí? Otras culturas y más antiguas ya lo hacían. Sí, señor. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, una cosa es, pues hombre, la cadena alimenticia existe. No la podemos evitar. No. ¿Sí? Tendremos que comernos finalmente unos a otros. Pero eso no significa de que, primero, comamos de manera indiscriminada, matemos de manera indiscriminada. Tiene que haber un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio. Volviendo a lo de los mamuts de hace un rato, ¿sí? Sí. La única causa que se conoce hoy de que los mamuts se hayan extinguido fue el hombre. ¿Por qué? Porque si con un mamut tenías para toda la tribu, ¿para qué necesitabas matar 5? Claro. Ahí está la diferencia. Pero mira, a partir de ese punto, de esa situación, se ha hecho una cosa que se llama la Declaración de Cambridge sobre la conciencia. Sobre la conciencia de los animales humanos y no humanos. A ver. La declaración concluye que los animales no humanos tienen conciencia y está firmada por 13 neurocientíficos de renombradas instituciones, Caltech, MIT, el Max Planck, pero que fue presentada al mundo y suscrita por Stephen Hawking. Ay, que Stephen Hawking es mi héroe. Ahora, esto lo que ha demostrado es que la capacidad de los organismos del reino animal para percibir su propia existencia y el mundo a su alrededor es cierta. Que las estructuras cerebrales responsables por los procesos que generan la conciencia en los humanos y en otros animales no humanos son equivalentes. ¿Sí? Que no es necesario tener un neocórtex para experimentar la conciencia. ¿Sí? Que ese siempre ha sido nuestro as. ¿Sí? Como yo tengo neocórtex y yo tengo ¿sí? conciencia. Y tú no, pues yo sí tengo conciencia y tú no. Pues mentira. El instinto de sobrevivir es lo que responde a esta pregunta. ¿Sí? Si son inteligentes, en la medida en que buscan los recursos que tienen, se apropian del espacio y que habitan para poder sobrevivir. Ya hay países que la han suscrito. El primero fue en Nueva Zelanda, ¿sí? Pero ya hay muchos que la están suscribiendo y muchos que han puesto en sus agendas el debatirlo para suscribirla también. ¿Eso qué significaría? Que, por ejemplo, pues la explotación animal de a lo bruto tipo no puede ser, que el maltrato animal no puede existir, que el respeto hacia la vida de los animales también, que la cacería deportiva, ¿sí? Debería desaparecer, cosas por el estilo. ¿Sí? Ahora, te voy a poner una situación, ¿sí? Que es muy sencilla. Un animal está ante una situación de peligro. El instinto le indica que debe huir para sobrevivir. La emoción le hace tener miedo. La racionalización le permite evaluar las posibilidades de enfrentarse y salir victorioso o de huir y evitar así el confrontamiento o aún a sabiendas de su inferioridad enfrentarse al miedo, vencerlo y pelear. Sí, señor. En defensa de sus amigos, de sus crías, de su pareja o de su comunidad. Lo cual supone un sacrificio. ¿Sí? Ahora, hacer frente al peligro, para hacer frente al peligro, utilizará un lenguaje verbal y preverbal que le indicará al oponente que si va a pelear o no. Claro. Y a su grupo social qué espera de ellos, o apoyo o huida. ¿Sí? Si recula, es decir, huye, ¿sí? No es considerado un cobarde. Y si es herido o muerto, su comunidad no le abandonará, sino que cuida de él. ¿A qué animal corresponde esto? Al hombre. No, no solo al hombre. Casi todos los mamíferos animales hacen los esto. Leones. Claro, casi todos. ¿Tú has visto una comunidad de lobos? Esto es típico de una comunidad de lobos. El sacrificio existe entre los lobos, entre los osos, en muchísimos. En casi todos. En casi todos. Yo me sacrifico para que mi cría pueda sobrevivir. Y mi grupo. Y mi grupo. Y si veo que tengo la pelea perdida, intentaré salir lo mejor airoso, pero a mí mi comunidad no me va a echar en cara de joder, tú eres un cobarde que te has oído con la... Pero el hombre sí está en ese plan. El hombre sí está en ese plan. Muchas de estas emociones, como las que hemos descrito, que fíjate, lleva un proceso de emoción, sentimiento, racionalización, y acción. Buscar beneficio y acción, ¿sí? Que incluye a cualquier animal. Cualquier acción y cualquier animal. Están asociadas al génesis, al mantenimiento y al desarrollo de diversas patologías, que será lo que intentaremos hablar la próxima semana. Ay, doctor, usted me encanta mucho el tema.
Sé que a nuestros oyentes también, ya saben, el próximo viernes, Salud en la Onda con el doctor Camilo Albornoz, seguiremos hablando de sentimiento y emociones. Esto está muy interesante, doctor. Bueno, yo he estado averiguando, yo tenía aquí mi computadora lista para aportar, pero usted lo trae todo de verdad maravilloso. Entonces, la semana que viene, ¿qué vamos a hablar, doctor? Pues ya hablaremos de enfermedades basadas en las emociones. Muy interesante. Yo quiero que tengamos un día donde podamos decirle a nuestros oyentes cómo identificar y definir bien las emociones y los sentimientos. Claro, todo esto que hemos hablado hoy, sí, lo he condensado o lo he resumido en la canción que encontré que se llama The Journey, el viaje. El viaje. Es muy bonita y es para viajar. Muchísimas gracias, doctor Camilo. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube.